Pero unas elecciones convocadas y conducidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una aprobación en plenaria. ¿Por qué? ¿Por qué se convocó a elecciones de gobernadores y gobernadoras? Porque necesitábamos consolidar justamente la tranquilidad pública, necesitábamos consolidar la paz que habíamos alcanzado con la elección de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Y bueno, se convocó. ¿Y qué vimos nosotros en ese proceso para elegir a gobernadores y gobernadoras? Bueno, un pueblo en combate, Jorge. Nuestras fuerzas realmente fue heroico, se desplegaron en todos los estados del país, en los 23 estados del país, vimos a nuestros candidatos y a nuestras candidatas que después en la elección del 15 de octubre tuvieron su fruto. Porque la oposición pretendió nuevamente jugar a no candidato, que fue lo que hicieron el 15 en el año 2015, que era no mostrar a sus candidatos. Nosotros realmente, el país no pudo apreciar cuál fue la campaña de los candidatos opositores, que venían además de un proceso interno, de unas primarias que habían sido muy complejas, donde la misma oposición, mal acostumbrada a cantar fraude, bueno, cantó fraude en casi todas las elecciones donde tuvieron procesos internos, y con esa mala costumbre llegaron al 15 de octubre también. Pero ahí están unos resultados muy claros, muy contundentes. El Consejo de Expertos Electorales de América Latina y el Caribe, bueno, rindió un informe extraordinario hablando de la pulcritud, de la transparencia, de la precisión del sistema electoral venezolano. Yo lo digo sin modestia alguna, el mejor sistema electoral del mundo. Ahí está, transparente. Yo no he visto en ninguna parte del mundo cuando hay elecciones que a las pocas horas, a las 2 horas, estén ya anunciando los resultados, a la media hora están publicados en la página web del ente electoral. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Si tú ves lo que ocurrió, por ejemplo, en las pasadas elecciones en Argentina, bueno, la presidenta Cristina tuvo que esperar prácticamente un mes para saber los resultados, aunque se sabían desde ese mismo día. Así que el poder electoral venezolano y el sistema electoral venezolano, que hay que recalcarlo, fue construido en la Revolución Bolivariana. Porque basta saber que el sistema electoral venezolano en la Cuarta República también jugaba a la exclusión de los más pobres, de los más vulnerables, que no tenían, se les negaba el derecho al voto simplemente porque no habían centros de votación accesibles. Y nosotros sabemos que el diseño del sistema electoral venezolano en la Revolución, bueno, tiene 14 años, este sistema electoral automatizado se hizo justamente para que todo el pueblo de Venezuela pudiera expresarse a través del voto. Y así ocurrió, y bueno, tenemos un sistema electoral realmente impresionante, avalado por entes técnicos a nivel mundial. ¿Y qué pasó el 15 de octubre? Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, 18 gobernaciones de 23. Y tú referías que acá en este mismo salón, frente a nuestro Libertador, se juramentaron 4 de los 5 gobernadores opositores que ganaron en sus estados. Y realmente sin sorpresa. ¿Y por qué digo yo sin sorpresa? Porque este evento electoral había sido convocado y reprogramado por la Asamblea Constituyente. Sin sorpresa se había dicho que debían juramentarse ante la Asamblea Constituyente para luego ir a prestar juramento en los consejos legislativos estadales y asumieran sus funciones como mandatario de ese estado. Bueno, 4 de los 5 concurrieron a ese juramento y ya están en sus estados gobernando, juramentándose, ya están. Solo un gobernador electo, solo uno, se negó. ¿Pero por qué se negó? Se negó contrariando lo que establece el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contrariando el sistema constitucional, contrariando las normas que están contempladas en el derecho de cada estado, en la constitución de cada estado, las normas estadales. Bueno, ¿y nosotros qué habíamos dicho? El poder constituyente originario llegó para defender al pueblo de Venezuela, para no permitir, pero ni un ápice, ni siquiera de expresión de violencia, ni de altercados con el Estado de Derecho. Eso no se puede permitir. Nosotros llegamos a consolidar también el Estado de Derecho, a darle más fuerza al sistema democrático venezolano, a la democracia participativa. Y bueno, se adoptaron, una vez que el Consejo Legislativo, transcurrido el tiempo que está contemplado en la Constitución del Estado Zulia, determinó que no habiéndose prestado juramento, declaró la falta absoluta. Y una vez que se declaró la falta absoluta, como le fue comunicada a la Asamblea Constituyente, bueno, se convocó como corresponde a elecciones en el Estado Zulia nuevamente ya para el mes de diciembre. ¿Eso qué expresa? Bueno, que estamos protegiendo el derecho de los electores y las electoras en el Estado Zulia.
de los zulianos y las zulianas, que nuevamente fueron frustrados y fueron traicionados porque ellos no votaron un gobernador para que entrara en conflicto ni para que violentara el sistema constitucional venezolano. Ellos votaron a un gobernador para que atendiera los problemas del Estado Zulia, para que diera vida cotidiana, normal al Estado Zulia, no para que entrara en conflictos de poder. Pero eso fue deliberado, porque este gobernador, exgobernador, sabía que él debía prestar juramento ante la Asamblea Constituyente. Él se inscribió para una elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y no lo hizo deliberadamente porque él está en otro plan, que lo denunció, por cierto, la gobernadora del estado Táchira. ¿Cuál era ese plan? Gobernar desde Washington. Ellos pretenden ir sumando las fuerzas de la oposición, que cada día son más exiguas, irlas sumando desde Washington ante el no apoyo del pueblo venezolano, bueno, tener ya abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, tener el apoyo deliberado desde el Pentágono, desde Washington, y ese era el plan original. Por eso es que él decide respetar la Constitución y decide alzarse contra el poder constituyente originario y contra los poderes constituidos también, porque el Consejo Legislativo del Estado Zulia es un poder constituido regional. Así que ese era el plan inicial, lo hizo con toda la intencionalidad. No juramentarse, violentar todo el sistema jurídico para luego irse a Washington y desde allí decir, soy gobernador en Washington, ¿no? El Estado Zulia va a tener un mandatario y eso lo va a elegir el pueblo del Estado Zulia el venidero mes de diciembre. Mira, la economía siempre ha sido utilizada como un arma política de las contrarrevoluciones. Justamente pretenden someter las revoluciones a través de procesos de inflación inducida, que es la apropiación ilegítima del salario del trabajador. Pero el pueblo de Venezuela, y yo lo voy a recalcar, más allá de la coyuntura que sin duda impacta en el bolsillo de todos los venezolanos y las venezolanas, el pueblo de Venezuela dio mensaje muy claro. ¿Cuál fue el mensaje? Y que es heroico el mensaje. El mensaje: no me vas a chantajear, no me vas a extorsionar y no me vas a someter con la economía. Nosotros lo hemos escuchado en los sectores populares, que podríamos decir que son sectores más vulnerables, en las capas medias, que también ha sido afectada, nosotros tenemos cómo resolver. Venezuela tiene recursos para, como bien te decía, ser una Venezuela potencia. Y lo hemos demostrado porque incluso en el marco de un bloqueo financiero salvaje, y bueno, nosotros lo vimos, nuestros deportistas se les impedía asistir a eventos deportivos, competencias internacionales, porque los corresponsales bancarios no aceptaban el pago de Venezuela, o a través de la adquisición de medicamentos de enfermedades crónicas en nuestro país, que también cuando íbamos a cancelar para la importación de estos medicamentos, sencillamente negaban el pago porque había un bloqueo financiero estatuido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hay un bloqueo real, financiero, comercial, contra nuestra patria, que sin duda ha impactado, y además tenemos la situación del marcador ficticio de la moneda, de la divisa norteamericana, bueno, que realmente enloquece los sectores comerciales del país, y esa combinación que es la guerra económica, el pueblo de Venezuela, la guerra económica no la trajo la constituyente, ¿no? La guerra económica la estamos padeciendo y ha recrudecido este año, pero la estamos padeciendo desde el año 2014, como bien lo denunció en su oportunidad el presidente Maduro, cuando todavía no se entendía de qué se trataba la guerra económica, porque el enemigo no era visible. Ya el enemigo es visible. El señor Donald Trump firma un decreto, una orden ejecutiva estatuyendo un bloqueo financiero contra Venezuela, un bloqueo comercial contra Venezuela, aplica sanciones a funcionarios que tienen funciones muy específicas en las transacciones financieras en el mundo financiero internacional. Ya el enemigo tiene rostro, se llama Donald Trump, se llama Estados Unidos de América, es decir, ya eso que nosotros intuíamos en el año 2014, porque esto lo venimos padeciendo desde el año 2014, Venezuela, a pesar de su solvencia financiera, no accedía a los mercados financieros internacionales, sino a través de penalidades muy fuertes. Así que ese proceso que se ha venido dando contra el pueblo de Venezuela, contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores, que podríamos decir son los sectores más vulnerables de la población, bueno, tuvieron una respuesta. La respuesta es: no nos van a chantajear con la guerra económica. Y esto no, la guerra económica o la instrumentalización de la economía con fines políticos,
ha estado desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba, es decir, contra países que de alguna u otra manera no están alineados con centros imperiales, con países que de alguna u otra manera se oponen al belicismo, que se oponen al unilateralismo. Y nosotros, bueno, yo creo que eso de alguna forma también es un reconocimiento a la posición digna que ha tenido el pueblo de Venezuela de no someterse y de no arrodillarse. Aquí los únicos que se han arrodillado a los mandatos imperiales son los factores políticos de la oposición venezolana, pero el pueblo nunca se ha rendido, ni se ha arrodillado, ni lo han sometido. Ahora, ¿cuál es el desafío que tiene hoy no solamente la constituyente, el pueblo de Venezuela? Bueno, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, es justamente como una sola fuerza, como un solo pueblo. Eso no es un tema de una ley o de una decisión del presidente Maduro, porque es la batalla política.